Durante mucho tiempo creí que ser espiritual era saber leer el tarot, conocer mi carta astral, usar cristales y chequear o mover la energía con el péndulo, que por cierto nunca aprendí. Pasé años estudiando, formándome, llenándome de títulos y certificaciones que en ese momento me hacían sentir más cerca de algo. Pero hoy puedo decir sin miedo que nada de eso era espiritual. Sé que muchos de ustedes me conocen desde hace años, algunos desde la etapa de Cábala y Tarot, otros quizá cuando estaba completamente sumergida en la astrología y arquetipos mitológicos. Y puede que para algunos de ustedes este sea el primer encuentro que tienen conmigo. Sea como sea, bienvenidos a esta nueva etapa porque sí, estoy en una nueva etapa otra vez. Hola de nuevo y gracias por visitarme. Estuve, estuve un buen tiempo sin grabar, como les conté en el episodio anterior. En realidad fue casi un año, pero les confieso que necesitaba silencio. Estaba pasando por un momento de transformación profunda y necesitaba todo mi foco. Pues en este tiempo de silencio me di cuenta que gran parte de lo que creía espiritual no lo era en realidad, o no del todo. Y sé que muchos me van a odiar por esto, pero no se vayan todavía sin antes darme la oportunidad de contarles un poquito de mi experiencia. Hoy quiero hablarles de cómo confundimos la espiritualidad con aprender a usar herramientas y de lo que realmente significa vivir como un ser espiritual, al menos desde mi experiencia. No es que esté mal, no me arrepiento de haber aprendido todo lo que aprendí o de haber practicado todo lo que practiqué, porque me abrió caminos. Pero sí necesito ser sincera al decir que siento que confundí el camino con la meta. Y en ese error me perdí un buen tiempo, lo cual tampoco es malo, porque al final, para en principio encontrarnos, necesitamos primero estar perdidos. Así que bendigamos y agradezcamos cada vez que nos perdemos, porque eso significa que estamos en camino a encontrarnos. Así que este episodio no es una crítica a las herramientas espirituales, no busco eso. Es una reflexión sobre el orden de las cosas, sobre cómo confundimos espiritualidad con técnicas, conocimiento o estética, y cómo sin darnos cuenta eso puede alejarnos de lo verdaderamente esencial, que consiste en encarnar lo que somos. Es claro que vivimos en una época donde todo se ha vuelto espiritual, desde una etiqueta de luz y sensaciones mágicas. Hay talleres, certificaciones, kits de limpieza energética, cursos para leer tu misión de vida, para entender tu carta natal, aprender a leer los registros akáshicos. Ustedes nombren su favorito. Y claro, eso puede ser realmente fascinante, nos da un sentido de pertenencia, de propósito, incluso de poder y autoconocimiento. Pero el problema es cuando todo esto sustituye la experiencia real. Cuando estudiar y acumular técnicas se convierte en una forma de sentir que hacemos algo, algo por nuestra alma, cuando en realidad solo estamos entretenidos. Y sí, es cómodo porque hablar de energía es mucho más fácil que mirar nuestras emociones o incluso permitirnos sentirlas con conciencia. Porque hacer un ritual es más liviano que tener una conversación incómoda y porque estudiar un nuevo curso se siente más productivo que aceptar que estamos perdidos en un mundo lleno de ruido y distractores que nos retan, que nos hacen más difícil el escucharnos. Y así es como nace lo que muchos llaman bypass espiritual. Y si nunca habían escuchado este término, les explico un poco. El bypass espiritual es básicamente usar la espiritualidad para evadir la vida. Y aquí vamos a entrar en un tema delicado, porque creer que todo es energía es una cosa, y es verdad, pero creer que basta con decretar para que el mundo cambie cuando seguimos repitiendo los mismos patrones, solo que ahora con inciensos y afirmaciones positivas, pues eso no funciona. Y a ver, quiero desglosar esto un poco más. Que toda esa energía es un hecho.
Todo vibra, todo se mueve, todo existe en distintos estados de densidad, incluyendo la materia. Y eso es maravilloso porque significa que tenemos la capacidad de transformarlo todo. Pero el error está en pensar que solo con repetir frases bonitas, que es lo que mucha gente cree que es decretar, que solo con eso algo se vaya a manifestar. Pues no, no funciona así, porque el poder del decreto no está en las palabras en sí, está en la energía que la sostiene, en la autoridad de la persona que realiza el decreto. ¿Me explico? Un decreto es una afirmación de conciencia y para que funcione tiene que venir desde un lugar donde pensamiento, emoción y acción estén alineados. Así que sí, vivimos en la incoherencia, claramente. No estamos decretando nada más que continuar viviendo en automático. A ver, les pongo un ejemplo. Si una persona decreta, yo confío en la vida, pero en la práctica vive controlando todo por miedo, sucede que el universo no escucha la frase, sino que escucha la vibración real detrás de esa frase. Por eso decretar sin transformación interna es como mandar un mensaje al vacío. Las palabras salen de nuestra boca, pero no llevan energía suficiente para crear. El decreto nace cuando ya te convertiste en aquello que afirmas, cuando el cuerpo, la mente y el alma están de acuerdo. Y eso no se logra en un curso ni en un ritual de un par de horas, sino que se logra viviendo el proceso. Y el tiempo que ese proceso va a durar, pues depende de cada quien y depende de su resistencia o voluntad por seguir avanzando. Así que sí, todo es energía, pero la energía se mueve con coherencia, no solo con deseos sin base. Y esa coherencia se construye todos los días. Esto es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos tratamos y cómo tratamos a los demás. Y esto, al menos para mí, ha sido una de las más grandes lecciones de vida. Porque yo misma pasé por ahí. Fui la estudiante entregada, salté de una formación a otra, de un maestro a otro, coleccionando diplomas. A ver, les cuento un poquito en retrospectiva de mi historia. Allá por el 2015 conocí por primera vez a personas que sabían de técnicas y herramientas dentro de este mundo espiritual. Yo venía recorriendo el camino sola desde el 2008 cuando tuve mi primer despertar. Y claro, pues toparme con gente afín a los temas que yo estaba experimentando en ese momento, pues me fascinó. Y así emprendí un largo camino estudiando Theta Healing, Reiki, radiestesia, numerología, cuencos tibetanos, cristaloterapia, cromoterapia, tarot, geometría sagrada. Practiqué meditación, yoga, respiración consciente, plantas sagradas, mucho de lo que aparecía en mi radar realmente. Pero tampoco voy a decir que todo era atractivo, porque habían cosas que sí me parecían un poco ridículas. Pero a lo que voy es que hasta aquí mi camino era seguir a otros, pagar cursos, buscar maestros, absorber todo lo que podía. Y sí, aprendí mucho, pero pronto me di cuenta de algo. Eso no era lo mío. Porque yo cuestiono mucho y eso termina incomodando a otros. Algunos de aquellos que fueron mis maestros o guías en aquel entonces me hacían sentir limitada, como si mi pensamiento crítico fuera un obstáculo para mi evolución. Y ahí fue cuando entendí que tenía que seguir mi propio camino. Años más tarde, ya entrando en el estudio de la Cábala, comencé a hacerme preguntas mucho más profundas. Y justo en ese momento me llegó la segunda gran crisis de mi vida. Un segundo gran despertar, cuando yo ya me creía despierta por todo lo que había adquirido en libros y cursos. Fue entonces cuando llegué a la astrología. Y desde ahí retomé mi acercamiento con la magia, que curiosamente había sido el primer paso que di a los 25 años. Y ahora que lo pienso, quizá estaba cerrando el círculo. Y por eso regresé al inicio. Pero en fin, no tuve muchos maestros. Mi camino en realidad ha sido muy autodidacta en todo lo que he estudiado. He aprendido de otros, sí, pero sobre todo he aprendido de mí misma. Y creo que eso era lo que me pedía la vida al ponerme obstáculos cuando yo quería aprender de otros. Y no quiero decir que aprender de otros esté mal o no sea lo adecuado, porque
He tenido guías maravillosos que amo y a los que respeto y agradezco por sus enseñanzas. Solo que estoy contando que en mi caso fueron muy pocos los maestros o los guías, porque mi experiencia ha tenido que ver con explorar por mi cuenta. Así que como les cuento, aprendí astrología, tarot, cábala, terapias energéticas, numerología y muchas otras cosas fascinantes. Y aunque todo esto amplió mi mente, también alimentó una ilusión, la de que si entendía el mapa, ya había recorrido el camino. Pero no, señoras y señores. Podría saber leer el tarot, conocer mi ascendente y entender mis tránsitos y aún así seguir sin saber cómo habitar mi cuerpo, cómo sostener una emoción difícil o cómo sentirme segura sin controlar todo. Y ese fue un grande y profundo punto de quiebre. Darme cuenta de que tanta teoría no servía de nada si no podía aplicarla en mi vida cotidiana. De que la verdadera espiritualidad no ocurre cuando estudiamos algo nuevo, sino cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo igual. Así que hoy creo que ser espiritual no es leer el tarot o saber trazar el árbol de la vida o entender de alquimia ni hacer rituales. Es vivir despierto en lo cotidiano. Es poder estar presente cuando se lavan los platos, cuando se discute con alguien o cuando se siente rabia o miedo y no huimos de eso, sino nos quedamos con presencia. Hoy tengo muy claro que la espiritualidad no se trata de flotar por encima del mundo, sino de habitarlo con conciencia. Yo le explico algo así. Todas estas herramientas que conocemos, que son fascinantes, son puertas. El tarot, la astrología, los oráculos, los rituales, todos son lenguajes que funcionan como espejos, maneras de recordar, algo muy parecido a lo que están haciendo ahora con la inteligencia artificial. Pero si te quedas viviendo dentro de ellos, te pierdes la experiencia real. Y luego también entender que hay un orden natural que no podemos saltarnos. Primero se trata de encarnar y después de comprender. Es decir, esto no ocurre al revés. Nos sirve conocer todos los chakras, por ejemplo, si no podemos respirar. Nos sirve saber tu misión de vida si no podemos estar presentes en nuestra vida actual. También está esa parte del camino en la que el ego se disfraza de sabiduría cuando se cree que se sabe más, porque tenemos más títulos, más técnicas o más iniciaciones. Y eso creo que es uno de los mayores peligros del camino, que consiste en el ego espiritual. Ese que te dice, yo ya sé eso, yo ya trabajé eso, como si el alma tuviera graduación. Y lo entiendo también porque pasé por ahí. Hay que ser sinceros, es adictivo sentir que sabemos. Pero llega un momento en que el alma te dice basta, te saca de los cursos, te apaga las ganas de estudiar y te deja en silencio. Es ahí donde empieza la verdadera práctica, que consiste en recordar lo simple, que la espiritualidad no es una tendencia, es nuestra naturaleza. No se trata de creer en algo, sino de vivir con conciencia, responsabilidad y presencia, de conocer tu sombra, tus heridas, tu humanidad, de no huir de la realidad, sino aprender a estar dentro de ella, con todo lo incómodo que puede ser. Creo que no hay nada más espiritual que pagar tus cuentas con conciencia, que cocinar con amor, que cuidar de tu cuerpo y de tu palabra y hasta del entorno del que te rodeas, lugares, personas, lo que elegimos visitar y compartir. Porque cuando comenzamos a prestar real atención a todo eso, la vida se enriquece y nosotros comenzamos a vivir en serio. Así que no se trata de saber más, sino de ser más real, de mirar tus patrones y no tus oráculos, de actuar con coherencia y no de hablar de conciencia sin saber lo que eso significa. Y sí, definitivamente las herramientas pueden acompañarte, pero su propósito es devolverte a ti. Si no te regresan al cuerpo, a la vida, a tu responsabilidad, entonces solo son un disfraz de luz. Y como dice Carl Jung, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad.
Y esa frase creo que lo resume todo. Porque la espiritualidad no consiste en negar la sombra, sino en mirarla de frente y abrazarla, en reconocer las partes de nosotros que no queremos ver y desde ahí comenzar a integrar. Así que nada de eso que aprendí o que practiqué era realmente espiritual. Y sin embargo, todo fue necesario para que pudiera entenderlo. Y puede que sea el caso de alguno de ustedes que me esté escuchando hoy. Al final, lo que puedo decirles es que entendí por qué nada de eso era espiritual. Porque la espiritualidad, como les decía, no se trata de lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Y no tiene que ver con el tarot, ni con los cristales, ni con los mantras. Tiene que ver con la intención que hay detrás, con la conciencia que nos habita mientras hacemos lo que hacemos. Ser espiritual es volver a sentir y habitarme. Ser humana, completa, contradictoria, imperfecta. Y desde ahí amar, crear, respirar y compartir. Así que la definición más simple que puedo darles hoy es que ser espiritual es vivir con la conciencia de que eres parte de algo más grande, que es la vida misma, y actuar en coherencia con eso. No es un estado elevado como lo hemos confundido, es más bien algo que nos baja a tierra, una práctica cotidiana de presencia, responsabilidad y coherencia. Coherencia, coherencia, coherencia. Todo lo demás son puros accesorios, como el collar que te pones para darle un toque especial a tu look, el corte de cabello o el tinte que te haces para cambiar un poco tu estilo. Si usas tenis o sandalias, pantalones flojos o apretados, un vestido o saco, nada de eso que vistes es lo que tú eres. Solo es una forma de expresarte e incluso de divertirte. Y eso mismo son todas las herramientas y estudios que allá afuera puedes encontrar. Vuelvo. El tarot, meditación, reiki, astrología son técnicas, pero la espiritualidad es la vivencia interior que esas herramientas intentan señalar cuando las usamos con conciencia. Así que las técnicas son mapas, pero la espiritualidad es el territorio que vamos a recorrer desde la vida, desde permitirnos vivir esa vida. Y cuando confundimos una con la otra, lo que sucede es que terminamos coleccionando mapas, pero sin caminar ningún camino. Así que en resumen, la espiritualidad no es una búsqueda hacia arriba, sino un descenso hacia adentro que nos permite disolver el ideal y encontrar la manera de estar en el mundo con los ojos abiertos. Y con eso me despido. Gracias por acompañarme una vez más y espero que lo compartido hoy los invite a tener un diálogo de transformación con ustedes mismos.